Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés en el mundo. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 615 de nuestra octava temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, Sodoma, Noé y nosotros. Un patrón que se repite. César Vidal abre las crónicas más antiguas de la humanidad para mostrar cómo Dios mira, advierte y juzga. Esto te va a sacudir. Escúchalo ahora. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Banda IA. Podés escucharla y descargarla en el link en comentarios. Si querés colaborar con nuestro trabajo, hacelo a través de Cafecito también en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Bueno, vamos a continuar hoy con ese mundo antidiluviano y sobre todo con lo que es la tercera gran crisis del género humano, a las 10 generaciones de existencia del género humano y en el diluvio. Hay varios aspectos de entrada, antes de entrar en el fondo del texto, que son bastante interesantes. Quisiera detenerme un poco en ellos. El primero es que el relato que tenemos puede ser un relato escrito por el propio Noé. Es decir, Moisés acaba utilizando un material que el propio Noé redactó en su momento. Acaba utilizando lo que podríamos llamar las memorias de Noé. Cuando en el versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé, en realidad, vamos a ver, en hebreo la expresión que aparece, la expresión que aparece es Toledot, que puede ser generaciones en algún caso, pero que tienen más bien el sentido de relatos, de anales, de lo que podría ser las crónicas de Noé. Es decir, muy posiblemente, en lugar de estas son las generaciones de Noé, que no tiene mucho sentido, porque realmente no está hablando a continuación de las generaciones de Noé, eso se relata mucho más allá. Esto habría como que traducirlo como estos son las crónicas de Noé. Noé, varón justo, etcétera, etcétera. Y en este sentido estaríamos utilizando, Moisés habría utilizado una fuente muy antigua, siglos anterior, que posiblemente se había transmitido a través de Noé, luego de Sem, y habría llegado hasta Abraham, y desde Abraham al resto de Israel, y de ahí a Moisés. De manera que hablamos de un relato más antiguo todavía que el relato de Moisés. Segundo, y esto es bastante interesante, posiblemente hay muy pocos episodios en la Biblia que tengan un relato paralelo tan extenso, tan repetido y tan extendido geográficamente como el diluvio. Es decir, hemos ido viendo, por ejemplo, cómo hay referencias a la creación del hombre a partir de la tierra, en relatos que van desde las tribus de Siberia hasta los indígenas de Sudamérica, pasando por África o por Extremo Oriente. Hay pasajes en otras religiones, en mitologías, donde se habla del papel de la serpiente en la caída, lo vimos, o de cómo la mujer es tomada del costado del hombre, etc. Todo eso es algo que aparece mucho, pero posiblemente nada aparece tanto como el diluvio. El relato del diluvio es un relato absolutamente universal en todo tipo de culturas, en todo tipo de épocas. Les voy a mencionar algunos intentando no aburrirlos. Por ejemplo, en África. En África aparece entre los Khoisan, los Kwaya, los Mbuti, los Masai, los Mandin, los Yoruba y, por cierto, a partir de los Yoruba llegaron a Cuba. La religión Yoruba es lo que se suele conocer como la santería y, de hecho, ahí habría todo un traslado de, primero, cómo el relato del diluvio lo llevaron esas tribus descendientes de Cam que fueron poblando África y luego cómo algunas de esas tribus, a través de la esclavitud, acabaron llevándolos, por ejemplo, a zonas del Caribe siglos después. En Egipto, por ejemplo, y esto es muy interesante, hasta había una fiesta
de bebida del vino que conmemoraba el diluvio, y era cuando se producía la subida del río Nilo. De modo que África, que está a bastante distancia del lugar donde se escriben estos relatos, es un continente donde hay multitud de referencias a ello. En el caso de América es exagerado. Es decir, en Norteamérica aparecen los relatos de los indios algonquinos, aparecen en los relatos de los Anishinaabe, de la isla de la Tortuga, aparece entre los Choctaw, los Comox, los Crees, los Hopis, los Inuit, que es el nombre más científico de lo que conocemos como esquimales, los Menominee, los Nipmuc, los Nisqually, los Ojibwe o los Ottawas. Es decir, hay multitud de etnias indígenas en el continente americano que mantienen el relato del diluvio. Muy posiblemente, porque esto lo sabemos hoy en día, porque las etnias americanas vienen de Asia. Y en ese sentido, esa gente que estaba en Asia había estado cerca de aquellos lugares donde se redactaron los primeros relatos del diluvio, fueron atravesando Asia, cruzaron el estrecho de Bering cuando está helado y fueron descendiendo a lo largo de los siglos por América. Y si a alguien le interesa ese tema, le sugiero que escuche la entrevista de este viernes en el programa La Voz, porque estuve entrevistando a un científico hablando del origen de las razas humanas, de cómo se habían ido extendiendo, y concretamente tiene un libro magnífico sobre las razas, las etnias en América y cómo tienen un origen que es un origen asiático. Y entonces, en ese sentido, toda esta gente, de paso, que atravesaba el estrecho de Bering, atravesaba buena parte del continente asiático, iba entrando por América y iban descendiendo hacia la Tierra del Fuego, entre otras enseñanzas llevaban la de ese diluvio universal. Por supuesto, en América Central existe eso mismo. Aparecen los mayas, incluso los mayas, que son de las primeras culturas indígenas que ponen por escrito sus mitos y sus tradiciones. El libro más importante es el Popol Vuh y, por supuesto, hay un relato de un diluvio universal. Y lo había también entre los aztecas y los mexicas. De nuevo, es un relato totalmente universal. Y en Sudamérica, por supuesto, incas, canaris, mapuches, muiscas, tupis, son algunas de las etnias que tienen precisamente ese relato del diluvio universal. ¿Qué pasa en Asia? En Asia es algo absolutamente universal. Por supuesto, están las grandes epopeyas mesopotámicas que hablan de ese diluvio. Aparece en un relato de una cultura mesopotámica que es la cultura de Eridu, donde tiene una especie de epopeya que se suele llamar el Génesis de Eridu, y aparece, por supuesto, en la epopeya de Gilgamesh, que es la primera gran obra de la literatura universal, aparece en la epopeya de Atrahasis. En todos los casos hay un relato del diluvio, y un relato, en el caso de ellos hablando de los dioses, que acaban con la casi totalidad de la especie humana, salvo una familia. Esto aparece en China, aparece en Irán, aparece en las epopeyas indias, algunas muy recientes, por ejemplo, el Satapatha Brahmana, que es de unos 700 años antes de Cristo, es decir, unos 800 años después del relato del Génesis, aparece esto recogido. Y por supuesto está en leyendas en Indonesia, Corea, Malasia, Filipinas, Tailandia, Taiwán, Vietnam e incluso en Siberia. Hay una tribu en Siberia, los Ket del Norte, que hablan de eso. Incluso los europeos tenemos referencias al diluvio en distintas religiones y en distintos mitos europeos. La gran epopeya es el diluvio de Deucalión, que es un relato de la mitología griega, que luego pasa a Roma, pero aparece en las tribus del Báltico, aparece entre los bretones, en Cornualles, en Irlanda, en Gales, hasta en Finlandia. Y la muy lejana Oceanía también tiene relatos del diluvio, en Polinesia y en Australia, y en tribus como los Nu, los Ratapu o los Taukaji. De manera que estamos hablando de un relato universal con detalles parecidos, diferentes. Pero yo no estoy hoy para dar clase de antropología, me lo pide el cuerpo, pero me voy a resistir a la tentación y nos vamos a centrar en lecciones que aparecen en el pasaje que hemos leído hoy, donde todavía no se ha producido el diluvio, pero vamos camino del diluvio. Primera lección: Dios ve el mundo.
Dios no solamente es el creador, Dios no solamente puede observar lo que sucede, sino que Dios observa y ve el mundo. Y además ve el mundo porque Dios no es como el Dios de algunos deístas del siglo XVIII, que había creado el mundo como el relojero, pero luego lo dejó ahí corriendo sin ocuparse mucho de él. Versículos 11 y 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dios sigue mirando el mundo. Dios no es indiferente a lo que pasa en nuestro mundo. Y Dios, por supuesto, actúa en relación con ese mundo. El proceso que se describe aquí, que es de alguna manera resumir lo que han sido esas 10 generaciones anteriores al diluvio, es un proceso degenerativo. Es el de una cultura que, bueno, sí ha sido expulsada del huerto del Edén, pero todavía no han empezado a matarse entre ellos. La segunda gran crisis del género humano es cuando Caín mata a Abel. Y lo que viene después es una degeneración continua. Lamec, apenas unos años después, dice, no, esto de que aquí ojo por ojo, diente por diente, es excesivamente civilizado. Por una herida yo voy a matar, por un arañazo, una magulladura, voy a matar a una persona. Y desde luego por una herida a 7. Y desde luego, como haya muertes, 70 veces 7. El mundo se degenera, y se degenera de una manera progresiva. Y cuando de pronto se produce una degeneración del mundo, Dios juzga siempre. Versículo 13. Dios pues, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Aquí hay una lección tremendamente importante que se suele pasar por alto, y que sin embargo es una columna vertebral de las relaciones entre Dios y el género humano. Dios contempla las acciones de los seres humanos. Dios no es indiferente a las acciones de los seres humanos. Dios da la oportunidad de que efectivamente esos seres humanos cambien el rumbo en el que se encuentran. Pero si ese rumbo no cambia, si se va produciendo un proceso de corrupción creciente, Dios acaba juzgando y castigando a esa sociedad. Y esto es algo que se repite a lo largo de milenios, y siempre es un proceso. Si me acompañan ustedes al libro del profeta Ezequiel, que es un profeta que estudiaremos en su día, pero en el que nos vamos a detener ahora, porque aparece algo que es tremendamente importante. Ezequiel 16 y versículo 49 contiene lo que de alguna manera es la radiografía de cómo una sociedad va degenerando, una cultura va degenerando y cómo Dios actúa siempre. Y no le importa en absoluto la raza, la religión, la nacionalidad o la estructura de esa sociedad. Hay gente que piensa a lo largo de la historia y cae en ese error una y otra vez, que Dios pasa por alto los pecados y la degeneración moral de ciertas culturas. Es nuestra cultura y como es nuestra cultura, Dios no la va a castigar porque tenemos una relación especial con Dios. Creer en eso es un gravísimo error, porque Dios es justo y no hace acepción de personas. Y no castiga antes a la gente que tiene una piel más oscura y tarda muchísimo más, si es que llega a castigarlos, a los que tienen una piel más clara. Y no castiga a aquellos que no le conocen, y ahora Dios sabe qué tipo de dioses falsos, y por el contrario, aquellos que se supone que le conocen algo, esos se libran del castigo. O Dios tiene determinados pueblos sobre los que no recae nunca su justicia. Eso es mentira. Y es algo que ha quedado desmentido infinidad de ocasiones a lo largo de los siglos.
y es algo que se ve en el diluvio, pero que vamos a ver en este pasaje. En Ezequiel, capítulo 16, y versículos del 49 en adelante, dice así, y está hablando al pueblo de Israel. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Primera afirmación que es durísima. Bueno, vosotros pensáis que sois superiores, ¿no? Como sois el pueblo de Israel, el reino de Judá, como tenéis el templo de Jerusalén, como además es la ciudad del gran rey, no os va a pasar nada. Sois igualitos a Sodoma, la ciudad a orillas del Mar Muerto, sobre la que yo descargué una lluvia de fuego y azufre y arrasé toda la ciudad, es genéticamente, en términos espirituales, como vosotros. Y si seguís el mismo camino, vais a tener el mismo fin. Yo no hago acepción de personas. ¿Y cuál fue el pecado de Sodoma, la maldad de Sodoma? Bueno, pues alguno diría, hombre, leyendo el libro de Génesis, que les encantaba la homosexualidad. No, eso fue la última parte de la película. Eso es como ir al cine, ir a ver una película que dura 2 horas, ver los 5 últimos minutos de la película y te crees que has entendido la película, ¿no? Te has visto ya cuando cae fuego y azufre por las calles, pero eso no es la película tiene mucho antes. ¿Y cuál fue? Fíjense lo que dice, porque esto es de aplicación universal. ¿Cuál fue ese pecado? Versículo 49. Primero, soberbia. Lo que puso en primer lugar a Sodoma, al pueblo de Judá, pero a todas las culturas, incluida la anterior del diluvio, en la escalera de descenso que acaba en el juicio de Dios, fue la soberbia. La idea de que efectivamente sabían más que Dios. La idea de que efectivamente lo que está bien y lo que está mal es algo que decidimos nosotros. No existe una enseñanza que es objetiva sobre lo que está bien y lo que está mal. Nosotros lo decidimos. Y cuando Adán y Eva de pronto deciden que ellos saben lo que está bien y lo que está mal, y que efectivamente, como les dijo la serpiente, seréis como dioses sabiendo lo que está bien y lo que está mal, cualquier cultura y cualquier persona se coloca en el primer peldaño para ir descendiendo. Segundo, saciedad de pan. Y uno diría, hombre, estar saciado de pan no puede ser malo. En realidad es muy bueno, lo malo es no tener pan. O sea, realmente eso es lo complicado. Cuando una cultura realmente considera que lo más importante es lo material, efectivamente sí está descendiendo un peldaño más. Primero consideras que lo que está bien y lo que está mal lo decides tú. Esto de que va a venir por ahí Dios a decirnos lo que está bien y lo que está mal. Mis abuelos, a lo mejor. No tiene por qué ser mi caso. En segundo lugar, realmente lo que más te preocupa es tener el estómago lleno o la cuenta corriente llena. Cualquiera de las cosas. Es el descenso de un peldaño más. Tercero, y este es tremendo, abundancia de ociosidad. Realmente lo que me importa ya no solamente es decidir yo lo que está bien y lo que está mal, no solamente es que lo material tiene un peso más importante que otro tipo de prioridades, es que además mi tiempo es mío y yo quiero tener una abundancia de ociosidad. No quiero que esté entrando gente en mi vida que me quite tiempo. Como me decía una persona bastante inteligente hace muchos años, yo es que prefiero darles un billete de 1000 pesetas a que me quiten 10 minutos. Y mucha gente piensa de la misma manera. O sea, no me quiten tiempo, por favor no me hagan perder el tiempo. Necesita algo, tome $10, déselo a los niños, a los pobres, los huérfanos, los ciegos, lo que quiera, no me quite tiempo. Una cultura en la cual deciden ellos lo que está bien y lo que está mal, en la que de pronto lo material es prioritario, no mi vida de familia, no mi relación con Dios,
no mi relación con mis semejantes, sino lo material, es una cultura que va descendiendo. Ha empezado el camino de la depravación espiritual, aunque estén totalmente convencidos de lo contrario. Cuando esa cultura además llega a la conclusión de que el tiempo es suyo, el tiempo no es algo que compartimos con los demás, sino que el tiempo es lo que yo quiero hacer con él, entonces ha descendido un peldaño más. Luego esto da resultados patéticos, porque la verdad es que no hay una cultura a lo largo de la historia como la nuestra que haya tenido tantas posibilidades de ahorrar tiempo, y no hay una cultura donde la gente se queje de que tiene menos tiempo. Todo el mundo está agobiado en la cultura en la que vivimos porque no tiene tiempo para nada. Van ahogados. Yo no sé qué hubiera sucedido en una cultura como por ejemplo la de mi madre y mi abuela, donde no había planchas eléctricas ni planchas de vapor, sino que había unos trozos de metal que se calentaban para planchar. Donde la ropa que había que planchar no eran nuestros tejidos de ahora, que casi los pones en la percha y casi se planchan solos, sino que eran unos tejidos endiablados que había que almidonar y replanchar y remover y todo lo demás. Donde no existían lavadoras, ni había cocinas eléctricas o cocinas de gas o cocinas automáticas. Y donde además generalmente la gente como medio de transporte tenía los pies y bueno, con un poco de suerte una mula, un carricoche, algo de este tipo. Y resulta que les sobraba el tiempo, es algo verdaderamente prodigioso. Y nosotros tenemos infinidad de aparatos. Yo le doy muchas gracias a Dios por los ordenadores, me ahorran mucho trabajo. No hubiera podido escribir la cuarta parte de lo que he escrito si todavía utilizara máquina de escribir como cuando empecé a escribir hace 40 y algo años. Y sin embargo, no tenemos tiempo para nada. Estamos agobiados. Y sobre todo no nos damos cuenta de que eso indica hasta qué punto nuestra cultura es una cultura en degeneración espiritual. ¿Y qué viene después de que lo más importante es lo material y tener un tiempo que se me escapa de entre los dedos porque cada vez lo siento menos, pero ese tiempo es un tiempo que quisiera tener? Ansío tenerlo, me desespera porque no lo tengo. Lo que viene es lo lógico. Fíjense lo que dice el versículo 50. En el mismo versículo 49. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Cuando nuestro dinero es nuestro solo, no nos damos cuenta de que el dinero solo sirve para gastarlo y además gastarlo en beneficio de la gente. No estoy diciendo que se dediquen a derrocharse o que se vayan a gastar sus ahorros a Las Vegas la semana que viene. No tengo nada de eso en la cabeza. Me refiero al hecho de que la gente no sabe cuál es realmente el valor del dinero. Y le da un valor que no tiene. Y en vez de tenerlo como siervo, lo tiene como amo. Y en muchas ocasiones destruye relaciones matrimoniales y relaciones de amistad y relaciones familiares porque da un valor al dinero que no tiene y que siempre está detrás de las personas. Cuando de pronto uno decide lo que está bien y lo que está mal. No sabe cuáles son las prioridades. Entre las prioridades está lo material por encima de todo. Y luego a continuación piensa que el tiempo es algo suyo y de nadie más. Lo que viene a continuación es que hay gente afligida y menesterosa de la que no se cuida nadie. Porque no queremos compartir nuestro dinero con la gente afligida y menesterosa. Pero ¿cómo vamos a desperdiciar lo que nos ha costado tanto ganar con esa gente? Y sobre todo, no solo no compartimos nuestro dinero, sino que no compartimos tampoco nuestro tiempo. El dinero es mío solo. Parecemos el personaje patético ese del Señor de los Anillos, solo que en vez de mi tesoro decimos mi dinero. Y luego a continuación también decimos mi tiempo. Y cuando hay alguien afligido o menesteroso, le cerramos la puerta. Y es lógico, si pensamos que el dinero es lo primero, y que además el tiempo es solo mío, y que somos nosotros los que decidimos lo que está bien y lo que está mal, no hay sitio para afligidos ni menesterosos. Nadie va a venir con un dolor, con una depresión, con un problema, con un sufrimiento, que pueda esperar que le abramos la puerta, porque no lo vamos a hacer.
Y cuando la sociedad llega a ese punto, ha descendido un punto más. ¿Y qué pasa después de eso? Versículo 50. Se llenaron de soberbia. Ya no solamente es la soberbia inicial que te dice que tú decides lo que está bien y lo que está mal. No, es que ya rebosamos soberbia. Convertimos en sagrado lo que solamente son fases de degeneración y de corrupción espiritual. El ser egoísta está bien. Hay formas de cultura social que son el canto al egoísmo más miserable y encima se presenta como que es lo mejor que se puede ser. Y después de llenarse de soberbia, ¿qué viene? La abominación. La palabra que aparece aquí, traducida como abominación, es la palabra hebrea toeva. Toeva significa literalmente los pecados que son contra la naturaleza. Hay pecados que son pecados y pueden ser graves, pero no son contra la naturaleza. Si tú entras en casa del vecino y ves que tiene una joya encima de la mesa y deseas robársela y se la robas, es un pecado, pero no es antinatural. Has visto algo atractivo, hermoso, y lo que has decidido es que te quedas con ello. Está mal, pero no hay nada antinatural en que encuentres algo hermoso y quieres que sea tuyo. Si en un momento determinado alguien comete adulterio, es un pecado grave, pero no es antinatural. Es que hay mujeres muy guapas. Lo que sucede es que no te puedes acostar con la mujer de tu prójimo y no tienes que hacerlo, pero no hay nada antinatural en ese pecado. El pecado antinatural es aquel que va en contra de nuestra naturaleza. Por ejemplo, cuando una madre, en vez de proteger el fruto que lleva en su vientre, decide abortarlo. Porque una madre, en realidad, lo que busca siempre es defender a sus hijos. Hay madres que se ponen no como madres, como leonas, cuando alguien se acerca a los hijos, y es lo natural. ¿Qué es lo natural? Pues lo natural es que cuidemos de nuestros ancianos, que efectivamente aquella gente que ha ido envejeciendo y que nos ha ido ayudando con el paso del tiempo, y a la que debemos seguramente más de lo que pensamos, la cuidemos. ¿Qué es lo antinatural? Cuando los matamos. Lo llamamos eutanasia, eso sí que es mucho más elegante que decir asesinato. Pero es algo antinatural acabar con los ancianos. ¿Qué es lo antinatural? Cuando tú en un momento determinado, como Sodoma, decides que la relación sexual normal no es entre un hombre y una mujer, sino entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, o entre un ser humano y un animal. Y entonces has llegado al último punto. Empezaste con la idea de que lo que yo pienso que está bien o está mal, eso es lo que vale. Seguiste con la idea de que lo material era lo importante, porque lo material es lo que me satisface y no me importa si al final lo material destruye cosas más importantes, porque yo lo he puesto como la primera prioridad. Hace años yo estaba en el sur de la Florida, estaba dando una serie de estudios bíblicos en una iglesia y una de las personas que me llevaba a la iglesia en el automóvil un día me empieza a contar su experiencia como inmigrante en este país. Y cómo cuando llegó a este país, todavía no era creyente, pero había llegado casado con una señora ya, con una familia, y había terminado divorciándose de esta mujer. Y dice, es que este país es muy difícil para el matrimonio. Y yo le tuve que decir, no, este país no es más difícil ni más fácil que otros países. El problema es que hay gente que llega a este país y se ciega pensando que lo más importante en esta vida es lo material. Y lo material es importante porque todos tenemos que comer y tenemos que tener un techo y tenemos que vestirnos y calzarnos. Pero lo material no es más importante que tu matrimonio, no es más importante que tu familia, no es más importante que tu relación con Dios. Y cuando colocas lo material como otra prioridad, has descendido otro peldaño. Y el siguiente peldaño ya no será solo lo material, será tu tiempo. No tienes tiempo para escuchar a tu mujer. No tienes tiempo para atender a tu marido. No tienes tiempo para tus hijos. No tienes tiempo para tus padres. No vamos a hablar ya de los vecinos o de alguien que pasa por ahí y está en esa situación. Y cuando llegas a esa situación y los desatiendes,
Lo que viene a continuación es cómo justificamos lo malvados que nos hemos hecho en esta sociedad. Porque efectivamente lo importante es lo material. Y lo importante es que yo tenga todo el tiempo libre que necesito, la sociedad del ocio. Y lo importante es que nadie me moleste en esta vida. Y lo importante es que los seres que no se pueden defender, pero que nos parecen molestos, los eliminemos porque nos molestan. Interfieren en cómo queremos disfrutar la vida. Y cuando llegamos a ese punto ya no existe freno moral alguno. Ya consideramos que cualquier conducta, si nos apetece, está bien. Y como nos hemos llenado de soberbia, cualquiera que diga lo contrario, vamos a por él. Y lo acusaremos de homófobo, de machista, de retrógrado, de fanático religioso, de lo que sea. Vamos a por él. Y cuando llegamos a ese punto, ¿qué es lo que dice aquí que sucede? Final del versículo 50. Cuando lo vi, las quité. Cuando Ezequiel está recibiendo este oráculo de Dios, Judá todavía no ha desaparecido. Está a esto de desaparecer. Pero Dios le sigue dando una oportunidad. Y dice, mira, acuérdate de lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Acuérdate lo que pasó. Acuérdate lo que pasó con el reino del norte de Israel. Hace más de medio siglo les advertí dónde estaban llegando. Ahí fueron profetas como Oseas y como Amós y como tantos otros. No hicieron caso y el reino de Israel desapareció. El reino de Judá va a desaparecer y va a desaparecer por esto. Y esta es una regla histórica. Y sucedió a 10 generaciones de la creación del ser humano y cuando se cumplían 10 generaciones antes del diluvio. La sociedad fue degenerando, estaba corrompida y Dios le dijo a Noé, versículo 13, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí yo los destruiré con la tierra. Tercero, incluso cuando hay juicios de Dios, Dios sigue queriendo la salvación del ser humano. Versículo 14. Mira, de aquí no va a quedar nada. Esta gente se ha corrompido, se ha podrido, se ha degenerado hasta los huesos. Y tengo que juzgar eso. Y aquí ha habido un proceso de putrefacción moral y yo no lo voy a consentir. Pero Dios siempre busca poner la salvación. Versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero, y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. El juicio viene, pero hay gente que pasará a través de ese juicio. Noé, tú de entrada, vete haciendo un arca de madera. Algunos piensan en una especie de barco, etcétera, etcétera. Cuando dice arca, es un arca. Piensen en el arca que tenían sus abuelos en casa, porque es lo que hay. Es un arca. Vais a estar ahí dentro y la forma del arca es porque a pesar de que esto se va a llenar de agua, como no es una nave, no hay miedo de que zozobre, de que naufrague, de que se vaya a pique, porque va a aguantar. Y puede que todo lo que hay en la tierra muera, pero yo pongo un camino de salvación. Noé, tú y tu familia vais a pasar a través de todo eso. Y esto es algo que se repite también a lo largo de la historia. Cuando uno lee a los profetas, el mensaje que aparece es el mismo. Aquí no va a quedar piedra sobre piedra, dirá Jesús sobre Jerusalén y el templo. Aquí no va a quedar piedra sobre piedra, dirá Jeremías o Ezequiel hablando del reino de Judá, o Amós y Oseas hablando del reino de Israel. Pero Dios continúa siempre la historia a través de un grupo pequeño. Cuarto,
Dios siempre mira al futuro y además mira a un futuro que es un futuro en una relación de pacto con Dios. Versículos del 18 en adelante. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Siempre hay un futuro. Y Dios siempre quiere que haya un futuro. Hay películas de estas catastrofistas en que de pronto se produce un bombardeo nuclear, no queda absolutamente nada, quedan media docena de personajes en este pequeño planeta azul y al final van a acabar muriendo por los vientos huracanados que vienen después del bombardeo nuclear. No crean en nada de esa basura, es entretenida para pasar una tarde, pero no tiene nada que ver con el carácter de Dios ni con la manera en que ha actuado a lo largo de la historia. Incluso cuando la mayor catástrofe planetaria, que fue el diluvio, cayó sobre el ser humano, Dios tenía un plan de futuro. Y el plan de futuro, además, no solo es que vais a entrar en el arca una serie de especies, y tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos, sino el pacto que voy a establecer contigo. Hablaremos de eso un domingo en los estudios de Génesis. Pero Dios quiere vivir en una relación de pacto con el ser humano. No el pacto que el ser humano establece con Dios, que esta es una teoría últimamente muy simpática, en virtud de la cual tú haces el pacto que quieres con Dios y como si te apuntaras a Verizon y te da teléfono, pues resulta que Dios te va a dar una serie de cosas en base al pacto que tú estableces. No hay nada en la Biblia que hable de eso. Y seguramente tendremos ocasión de verlo en los próximos meses. Pero en relación con el género humano, y todos descendemos de Noé, Dios es muy claro. Yo voy a establecer un pacto contigo, en mis términos. No tú establecerás un pacto. No tu familia y tú vais a dictar las condiciones del pacto. Yo estableceré mi pacto contigo. Me parece que es bien distinto, ¿eh? La idea de yo, Dios, voy a establecer mi pacto contigo, que la de tú vas a establecer tu pacto conmigo. En un caso es Dios el centro. Yo estableceré mi pacto contigo. En el otro caso es el ser humano, que suele estar muy despistado, estableciendo el pacto que a él le supone que puede establecer. No hay nada más contrario a lo que enseña la Escritura. Hay un futuro. Pero en ese futuro también nosotros tenemos que prever. Fíjense lo que dice el versículo 21. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Yo establezco el pacto contigo. Yo te digo que hay un futuro, por muy difícil que sean las cosas, pero por cierto, Noé, es importante que recuerdes que hay que comer todos los días. Y que efectivamente tienes que proveer y tienes que recoger ese alimento y tienes que almacenarlo y servirá de sustento para ti y para ellos. Es bastante notable. Quinto, y este es otro aspecto que me parece indispensable el poder recordarlo. Versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios espera obediencia de nosotros. Es así de evidente. Mira, Dios juzga a lo largo de la historia. La manera en que Dios juzga a una sociedad siempre es la misma, siempre. Los pecados que Dios no tolera son siempre los mismos. La forma en que una sociedad se hace acreedora al juicio y el castigo de Dios siempre es la misma. Y el proceso de deterioro y de degeneración moral que acaba derivando en el juicio de Dios siempre es el mismo. Y cuando llega esa situación, siempre viene el juicio. Y lo que Dios espera de sus hijos es que obedezcan
en aquello en lo que tienen que obedecer. Pero hay todavía un aspecto más que me parece importante, y es que Dios siempre avisa. Cuando de pronto hay gente que continuamente está hablando de lo bien que te va a ir si haces una serie de cosas que generalmente no tienen nada que ver con la voluntad ni el carácter de Dios, que por supuesto Dios no va a tocar a determinados sectores de la humanidad, ni a ciertas naciones, ni a ciertas etnias, ni a ciertos pueblos. Esa persona no tiene ni idea de lo que dice la Biblia o no le importa pervertir lo que dice la Biblia. Porque Dios siempre actúa de acuerdo a unos principios morales que son de acuerdo con su carácter y además avisa. Y siempre hay un aviso previo. Como veremos que Dios le dice a Abraham: yo nunca traigo juicio sin advertir antes a mis siervos los profetas. Y lo hace para que puedan llamar al arrepentimiento. Si me acompañan ustedes a la segunda carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 2, y fíjense cómo define la segunda de Pedro capítulo 2 a Noé, porque es muy interesante. Segunda de Pedro 2, y vamos a leer desde el versículo 4. Dice, porque si Dios no desde el versículo 4, segunda de Pedro capítulo 2, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, dice literalmente el texto griego, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y el mensaje de la segunda carta de Pedro, que es uno de los últimos escritos del Nuevo Testamento. Pedro seguramente lo escribe quizá muy poquitos días antes de su muerte, y es una especie de testamento vital de Pedro, y dice, Dios a lo largo de la historia actúa de acuerdo a principios, no hace acepción de culpables. Hubo unos ángeles, y algunos dirían que estos son los hijos de Dios de los que hemos leído al principio del capítulo 6 de Génesis, que pecaron y los arrojó al Tártaro y están en prisiones de oscuridad esperando el juicio. Sean esos o sean otros, da igual. Eran ángeles y eso no los libró del juicio de Dios. Como no libró a la generación de Noé, como no libró a la gente de Sodoma y Gomorra, y como no ha librado a todas aquellas culturas a las que ha llevado a juicio. Y Dios siempre acaba librando a los piadosos y al mismo tiempo castigando a los injustos. Pero fíjense cómo define a Noé en el versículo 5. Dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. La expresión en griego se podía traducir como predicador de justicia. En un momento determinado, Dios llega y le dice a Noé, Noé, que sepas que aquí va a empezar a caer agua y te vas a construir un arca para poder salvar a animales, a tu familia. Y seguramente Noé diría, ¿que va a empezar a caer agua? ¿Qué agua? Nunca ha caído agua. El libro de Génesis dice que nunca había llovido.
que lo que subía era una neblina húmeda de la tierra y que eso permitía que la vegetación sobreviviera. Y Dios le dice, pues va a empezar a caer agua que no te lo imaginas. Bueno, va a caer tanta agua que si queréis sobrevivir tendrás que hacer un arca y entrar en ella. Bueno, Señor, si tú lo dices, yo me pongo ya a cortar árboles por aquí y a hacer el arca, porque esto de que va a caer agua, porque tú lo dices, Señor, porque todo el mundo sabe que nunca ha caído agua, aquí hay una neblina que sube y mantiene la vegetación. Pero a continuación Noé empieza a hablar a sus contemporáneos y a decirles, lleváis una vida muy injusta, habéis corrompido la tierra. 10 generaciones y cada generación es peor que la anterior. Dios va a traer un juicio, va a empezar a caer agua y lo va a inundar todo. Y los otros lo miran y dicen, pero este Noé que fuma últimamente, o sea, ¿qué es eso de que va a empezar a caer agua? ¿Pero cuándo ha caído agua del cielo? ¿Pero qué disparate es ese? Además está loco, ha empezado a cortar árboles y está haciendo ahí un cajón, ¿pero para qué? Si no hay quien viva dentro del cajón. Si estuviera haciendo una casa de madera, pues bueno, tendría un pase para él y para la familia, por una cerca y los animalitos, no sé, unos árboles con un columpio, cualquier cosa, ¿no? Pero una casa, una caja, que además ni tiene ventanas siquiera. Este Noé es un trastornado. ¿Y cuánto le duró a Noé tener que escuchar las chacotas y las burlas y las carcajadas de la generación perversa en medio de la que vivía? 100 años. Ahora, es bastante desagradable cuando uno está diciendo algo y además eres consciente de que es grave y lo que recibes es la burla y la carcajada. Y de pronto le dices a un amigo, mira, no sigas bebiendo de esa manera porque vas a acabar muy mal. Y el amigo te dice, mira, yo voy a beber lo que quiera, ¿y tú qué sabes? Si tú no te has emborrachado en la vida, tú no sabes lo que es disfrutar de la existencia. Además, que eres tonto, hombre, eres tonto. Si tú ni siquiera sabes lo que es una buena borrachera. O cuando le dices a un amigo, mira, no puedes seguir yendo con mujeres como vas, estás casado, tienes una familia, vas a acabar destruyendo tu familia. El día que se entere tu mujer, que se va a enterar antes o después, no solo es la cólera con que se va a poner, sino que la vas a destrozar. Déjame disfrutar de la vida. Si tú no tienes ni idea, si tú no has estado casado nunca, o has estado casado, pero nunca se te ha ocurrido ir con otra mujer, estás hablando de lo que no sabes. Y eso resulta desagradable y puede resultar hiriente. Ahora imagínenselo un siglo. Ahí viene el tonto del agua, ¡buah! Otra vez. Pesado de Noé este. Además, haciendo unas cosas que todo el mundo sabe que es imposible, pero si no cae agua del cielo, hay una neblina que sube. Está diciendo el retrasado mental este. O sea, la raza debe estar degenerando, porque no hay nada más que ver que ha salido el Noé un siglo. Y Pedro dice, era verdaderamente un pregonero de justicia. No, estaba loco. No decía cosas absurdas. No estaba imaginando lo que era imposible. En realidad estaba realizando el diagnóstico justo y exacto de la sociedad en la que vivía. Y sabía que eso iba a acabar muy mal para esa sociedad. Y sin embargo, cuando Dios le dijo que empezara a hacer el arca y que se preparara y que iba a vivir en una relación de pacto con él, fue obediente durante ese tiempo. Noé, que seguramente escribió esta parte, se ve que no era muy dado a la introspección o a las memorias personales y no nos dice, como por ejemplo si cuenta Jeremías, y supongo que lo veremos un año de estos, que se deprimía mucho escuchando a esa gente. O no cuentan, como cuentan algunos de los salmistas, que realmente estoy hundido viendo la malvada que es la gente y cómo se burlan de mí. Esa es una experiencia que aparece en la Biblia en muchas ocasiones. Noé no dejó constancia.
seguramente pensó que no era muy importante como él se sentía. Y que lo importante realmente era obedecer lo que le había dicho el Señor, porque esa iba a ser su salvación, iba a ser la salvación de su familia, y iba a ser la salvación del género humano. Y deberíamos quizá reflexionar en que el hecho de que nosotros obedezcamos al Señor no solamente es en bien nuestro, es también en bien de nuestras familias, es en bien de nuestra sociedad y en muchas ocasiones en bien de todo el género humano. Mil lenguas para alabar mi gran Redentor Señor, las glorias de su majestad, los triunfos de su amor. Jesús, el nombre que da paz, rompe la esclavitud. Su amor, su gracia y su poder disipan la inquietud. Mi gran Maestro y mi Dios, ayúdame a cantar, a esparcir por doquier el honor de tu nombre sin par. Él rompe el poder del mal, del pecado y su prisión. La sangre de Jesús limpió mi alma del turbión. Oíd, naciones, su voz. Oíd, pecadores hoy. Cristo el Señor os llama a Él, os libra del error. Jesús, el nombre que da paz, rompe la esclavitud. Su amor, su gracia y su poder disipan la inquietud. Mi gran Maestro y mi Dios, ayúdame a cantar, a esparcir por doquier el honor de tu nombre sin par. Él rompe el poder del mal, del pecado y su prisión. La sangre de Jesús limpió mi alma del turbión. Mi gran Maestro y mi Dios, ayúdame a cantar, a esparcir por doquier el honor de tu nombre sin par. Él rompe el poder del mal, del pecado y su prisión. La sangre de Jesús limpió mi alma del turbión. Alma del turbión, mi alma del turbión. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.